Ser Historia, con Nacho Ares. Todo dependía de las remesas de plata de las Indias llegando a Sevilla y estaban en disminución en ese momento. Quería aumentar en cuanto a lo posible la producción de las minas de Potosí y México, de las minas de plata, y al mismo tiempo fue imprescindible eso para pagar los ejércitos para sus guerras europeas. Después de la tregua de 12 años con los Países Bajos, había regresado a la guerra con Flandes, que tenía gastos enormes en ese momento. ¿De quién hablan? ¿Cuál es ese misterioso personaje que tenía tanto poder, que cautivó a toda suerte de nobles, de personas importantes, incluso campesinos y de las clases sociales más bajas en aquel siglo de oro, en el siglo XVII? Escuchábamos a John Eliot, el magnífico historiador que tiene una de las mejores biografías escritas sobre nuestro protagonista, el conde duque de Olivares. Lo hacíamos a través de un documental de televisión, El conde duque, el hombre más poderoso de su tiempo. La figura de Gaspar de Guzmán, que es el nombre real, pues ha marcado, ¿no?, un poco la historia de España en los últimos siglos. La historia, sobre todo, de ese siglo de oro. Hasta nosotros ha llegado la imagen absolutamente apoteósica de esos retratos de Velázquez, en donde se le ve montado en su caballo, pues haciendo todo tipo de piruetas en una postura quizás más bravuconada, ¿no?, de lo esperado, mientras el monarca Felipe IV se muestra pues con una pose absolutamente quieta, tranquila, sosegada, quizás porque la regia figura del monarca ya en sí mismo está mostrando quizás todo ese boato. Sin embargo, el conde duque tenía que aparecer montado en su caballo, con las patas alzadas, apoyado sobre las dos patas traseras, en un gesto que mostraba, como digo, esa opulencia, ese poder, pero también muchos aspectos que la historiografía convencional ha ocultado. No voy a decir que ha ocultado, ¿no?, porque, por ejemplo, una de las mejores biografías que hay del conde duque de Olivares, la de Gregorio Marañón, nos invita también a ver ese lado más oscuro, ¿no?, de don Gaspar de Guzmán. Ahí precisamente es a donde queremos llegar con este programa de hoy, un programa que seguimos haciendo desde casa, Ser Historia, y que vamos a dedicar en el cronovisor, en la primera parte del mismo, a viajar en el tiempo a ese siglo XVII, a ese siglo de oro, para conocer a una figura absolutamente carismática, Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares. Ser Historia, decem annos faciens historiam. Bienvenidos a Ser Historia. A mí la figura del conde duque de Olivares me cautivó siendo niño cuando leí esa maravillosa biografía de Gregorio Marañón, el médico endocrinólogo español que en los años 30 publicó pues uno de los libros, yo recomendaba el otro día, ¿no?, en una conferencia online, hablando precisamente de los libros que marcaron un poco mi historia, y que luego profundicé muchísimo más en la figura de Gaspar de Guzmán de la mano de John Eliot, ese gran hispanista, un historiador extraordinario. Lógicamente, aquí los dos van a tener su hueco en este cronovisor, al que vamos a dedicar, como digo, la primera parte de nuestro programa, en 90 minutos que estarán completos pues con muchísimas historias más. Vamos a viajar a la Biblia para conocer qué momentos, quizás uno en el siglo VII, que es muy poco conocido, pero que nuestro biblista particular Javier Alonso nos va a hablar de esa epidemia de peste que asoló una parte de Jerusalén y que en definitiva marcó un antes y un después en la historia del judaísmo y con ello en la historia del cristianismo, del islam y de todas las religiones
que pudieron venir después. También hablaremos de Aníbal, la batalla del Tajo. En ese último tercio del siglo III, antes de nuestra era, vamos a viajar a Drieves, a Guadalajara, para conocer las últimas investigaciones que se han realizado al respecto. Tendremos música también con la sección Discos con Historia y, como siempre, 90 minutos, casi 90 minutos repletos de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado, una semana más. Encantado, como siempre, ya lo sabes. Mira, en esta ocasión nuestro cronovisor nos va a hacer viajar, como decía yo hace 2 semanas, a descubrir un personaje, ¿no? A ver si me controlo un poco y no digo muchísimas veces la palabra personaje. Ya en la introducción le he evitado la palabra, pero sí, el conde duque de Olivares es verdaderamente uno de esos grandes protagonistas del siglo de oro, ¿no? No, sin ninguna duda. Ten en cuenta que estamos hablando posiblemente del personaje más poderoso en la Europa o en el mundo occidental. Prácticamente en aquel momento España tenía la mitad del mundo y estaba enfrentada con la otra mitad del mundo. Eso sería una especie de titular periodístico. Pero realmente es así. Estamos hablando de la época de Felipe IV, del siglo de oro, un siglo esplendoroso en cuanto a las artes, a la literatura. Y claro, ya sabes que ahí, en esa época de los Austrias menores, como así se les denomina, pues los válidos tenían mucho más poder a veces que el propio monarca. Y en este caso, la época que vamos a tocar, pues es de uno de los grandes válidos, ¿no? Que era el primer ministro, el conde duque de Olivares, Gaspar de Guzmán y Pimentel, que hizo y deshizo, y esa influencia, esa autoridad, esa soberbia, pues le valió durante 22 años, pero luego le costó bastante caro. Muy bien, pues como siempre tenemos aquí preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha? A ver a dónde me llevas para descubrir a este maravilloso protagonista de la historia. Pues mira, nos vamos a un viernes, en concreto el día es el 23 de enero de 1643. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, menos mal, porque yo pensaba que me ibas a llevar a la iglesia en donde tuvo lugar aquellos encuentros de los alumbrados, donde el conde duque, ahora lo comentaremos, tuvo esas relaciones con su mujer en el altar de la iglesia, intentando buscar que ella quedara embarazada, esos rituales mágicos, pero no, por suerte nos hemos evitado el trago. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en el Real Alcázar, en el Palacio Real, que se llama ahora, ¿no? Todavía por entonces no se había quemado el Real Alcázar, y estamos en un momento muy duro, muy trágico, muy amargo del conde duque de Olivares, porque ni más ni menos en esta fecha es cuando él ya obtiene ese decreto de destierro. Unos días antes, el 17 de enero, ya había recibido un mensaje real donde se le decía que su solicitud de renuncia había sido aceptada. Ya sabes que lo de la renuncia era un eufemismo. Sí. Se le echaba por multitud de causas, en fin, por acusaciones de conspiración, porque se le acusaba también de hechicería, luego entraremos un poco en esa rama mágica que tuvo el conde duque, y también porque pagaba con favores de mujeres los cargos y prebendas públicos que otorgaba. Por lo menos esas eran las críticas de sus enemigos, y los enemigos eran muchos, muy potentes, dentro de la propia corte. O sea, no, ni siquiera el pueblo llano, que también le tenía bastante ojeriza. Y no te digo... Sucede siempre con toda la gente poderosa, ¿no? Que quizás nosotros lo vemos con el horizonte del paso del tiempo. Claro, estamos a casi 400 años de la vida del conde duque. Él, recordemos, nació en Roma en el año 1587, y falleció en Toro en 1645, relativamente joven para lo que eran las fechas de ahora y de entonces, pero precisamente ese poder omnímodo que él tenía es lo que le hizo tener muchísimos enemigos y muchísimas envidias en la corte del monarca, de Felipe IV. Sí, exactamente, del rey planeta, o el rey pasmado, ¿no? Como le llamaba Gonzalo Torrente Ballester, y luego en una famosa película.
Bueno, el hecho es que en el momento que estamos en este cronovisor, ya digo que es un momento para él bastante ignominioso, porque ni siquiera estamos en la puerta principal del Real Alcázar de Madrid, sino que es una puerta falsa. Él, para evitar precisamente pues, las injurias del pueblo llano, de la chusma, como lo denominaba, pues lo que está haciendo es que se tiene que ir en ese destierro, va en dirección a Loeches, a esta localidad que está al sureste de Madrid, pero ha planeado pues, una estrategia fiel a los usos y abusos que él hacía, ¿no? Entonces, en la puerta principal del Real Alcázar está su coche, su carroza principal, donde todo el mundo le está esperando que salga para insultarle o algunos para alabarle, pero él lo que hace es que otro coche lo ha dejado en una de las puertas accesorias del Real Alcázar para que no le vean. De hecho, él está en un momento psicológicamente tan duro que ya sabes que él se tiene que ayudar de un bastón, luego hablaremos de su famoso bastón, porque él padece de gota, en fin, como todos los grandes nobles del momento, y le tiembla tanto las piernas, porque claro, imagínate de alguien que lo tiene todo y que ahora no tiene nada, que ahora está desterrado y sobre todo está humillado y ha perdido la confianza pues de su valedor, que era en este caso el rey Felipe. Bueno, pues lo que hace es que se tiene que ir por esa puerta falsa, por esa puerta trasera del Real Alcázar, le tienen que subir en una silla en andas porque le tiemblan tanto las piernas que es incapaz de caminar por sí mismo y no le acompaña a su mujer se queda en el Real Alcázar. Luego un poco explicaremos también por qué, porque como ves, él quiere seguir todavía manteniendo un cierto poder, pero sí le acompaña. Bueno, pues lo que luego se convertiría un poco en el valido, que sería su sobrino, un sobrino que también conspiró muchísimo, ¿no? para cargársele, que es Luis Muñoz de Haro, y estos, junto con un par de criados, son los que se montan en este carruaje en dirección a Loeches. ¿Por qué Loeches? Podría preguntar a algún oyente, porque ya 10 años antes él se había comprado ese señorío, construir previamente. Allí pasaba poco tiempo, prácticamente lo utilizaba él y algunos otros como picadero, pero ahora lo utiliza como palacio. De hecho, en el sitio donde va solo va a estar unos pocos meses, porque las propias conjuras de aquellos que han conspirado para derrocarle también le están diciendo que Loeches está demasiado cerca de Madrid y él todavía sigue teniendo una influencia mucho mayor. Así que quieren que se vaya más lejos. Y el conde duque elige 2 sitios para irse, una vez que ya está en Loeches unos meses. ¿Sabes qué 2 sitios elige? ¿Cuáles son? Uno es Toro, que es donde finalmente va, pero el otro es León. Él quería ir a León. A buena tierra. Tenía que salir sí o sí. La ciudad de León. Hombre, también el León tenía que salir porque se podía haber dado la paradoja, y esto es muy curioso, porque en el momento que él hubiera ido a León, si hubiera elegido ese destino en lugar de Toro, ese era el momento en el que estaba saliendo Francisco de Quevedo de su prisión, que era, ya sabes, de San Marcos, ¿no? San Marcos, sí. De San Marcos, que era una prisión, hubiera salido, porque era su enemigo acérrimo. Ya sabes que el conde duque pues fue un benefactor de ciertas artes, como por ejemplo ayudó muchísimo a Velázquez, pero a Quevedo le tenía atragantado. Entonces le mandó 3 años a esta prisión de León y hubiera coincidido justo en el tiempo si se hubiera acercado a León, pero prefirió Toro en Zamora. Allí estuvo muy poco tiempo, sabes que las pasó canuta, incluso estuvo procesado por la Inquisición y, como tú bien decías, en 1645 al final muere totalmente abandonado y despreciado por gran parte de la población española. Bueno, el conde duque fue un hombre fascinante, sumamente ambicioso, inquieto, con una gran visión de lo que quería hacer para salvar España. Don Gaspar de Guzmán nació en Roma, donde su padre, el segundo conde de Olivares, fue embajador de España. La familia regresó a España en 1604 y como tercer hijo estaba destinado a una carrera eclesiástica y por eso se le enviaron a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, pero murieron los hermanos mayores y por eso fue el heredero, le sacaron de la Universidad de Salamanca y después fui a Sevilla, donde pasó unos 7 o más años con los amigos de ahí, con la aspiración de entrar en la corte y conseguir un puesto cerca del príncipe de Asturias, el hijo de Felipe III.
Hablando del conde duque de Olivares, hay una biografía que a mí me cautivó cuando la leí hace muchos años. Bueno, hay dos. La de Gregorio Marañón, de 1936, creo que es. Para mí es una de las mejores. Tiene muchos datos históricos que ya han sido, pues superados. Pero la de John Eliot, el hispanista que escuchábamos ahora en un corte de un documental, El conde duque, el hombre más poderoso de su tiempo, pues esta biografía de Olivares, de John Eliot, y que estuviera precisamente aquí en este cronovisor, este hispanista, pues marca un poco el significado del mismo, ¿no? Jesús Callejo, crononauta, ahora lo veíamos, ¿no? Lo comentaba yo también en la introducción del programa, estas grandes biografías, por ejemplo, ¿no? La de Gregorio Marañón y la de Eliot también abundan un poco en temas paralelos, ¿no? A la tradición histórica del conde duque, y era un poco también la esencia de este cronovisor, ¿no? Hablar de esos elementos más mágicos, en supuestas videntes, qué decisiones tomar en el mundo de la política. Todo ello lo podemos decir, bueno, es el mundo de la superstición, pero está firmemente enclavado en una época, el siglo de oro, en donde es cierto que había una religiosidad muy exacerbada, pero también esas creencias supersticiosas estaban a la orden del día, ¿no? Incluso entre los grandes privados del monarca, como el conde duque de Olivares o el propio Felipe IV. Sí, sin ninguna duda. Es que para entender un poco la filosofía, la mentalidad, la atmósfera que había en aquel siglo, en el siglo de oro, en ese siglo XVII, no se puede desligar de la parte supersticiosa. Es verdad que era un país católico, muy acérrimo, pero también con una superstición tremenda. Y sobre todo el que tenía el poder no quería que ese poder desapareciera. Entonces se buscaba, pero era propio de todas las cortes europeas, se buscaban a magos, a hechiceros, a brujas, a videntes, para que les adivinaran el futuro, para saber quién eran sus enemigos próximos, para hacer las conjuras o conspiraciones necesarias y para mantenerse ellos en el poder. Que eso era muy habitual. Acuérdate en la corte de Rodolfo II, por ejemplo, ¿no? En Praga, pues también cómo se rodeó de muchísimos magos, de alquimistas también para buscar esos beneficios económicos, ¿no? De la transmutación de metales innobles en nobles, como hablábamos cuando decíamos esas referencias al conde Saint-Germain. Bueno, pues al final, por una serie de carambolas, pues él acaba heredando el título y heredando los terrenos, los territorios y el poder. Bueno, pues él se interesa desde muy pequeño. De hecho, cuando él está en Salamanca, acuérdate que Salamanca es en un lugar, él va a estudiar Derecho Canónico a la Universidad de Salamanca, él por entonces tenía unos 14 años, pero por entonces era muy famosa la cueva de Salamanca, la cueva donde se impartía la nigromancia, es decir, el demonio utilizaba a una serie de discípulos que querían saber esos conocimientos prohibidos, esos conocimientos heterodoxos, para imbuirles en ese tipo de sapiencia. Bueno, pues, la leyenda dice que se rodeó un poco de esos estudiantes más nigrománticos. Cuando estuvo en Sevilla le ocurre lo mismo, entra en comunicación con hechiceros, con lo cual ya él empezó a tener una sensación de que el poder no solo tiene que estar cimentado en la fuerza bruta, y él cuando llega al poder, pues desde luego que hace todo tipo de prebendas, donde intenta eliminar a todos los anteriores del duque de Lerma y del duque de Uceda, y se consigue una camarilla, como hacen todos, pero él sí que se busca un poco el beneplácito de hechiceros y de videntes para, por una parte, congraciar al monarca, porque el monarca era igual de supersticioso que él, Felipe IV a saber, le encantaba la caza mayor y la caza menor, la caza de animales como la caza también de ciertas mujeres, que le provisionaba, como no, el conde duque de Olivares. Es una época, ese siglo de oro, que ya colea desde la época de Felipe II, en donde la Inquisición perseguía de una manera atroz a cualquier persona que se alejara, que se saliera de la línea, ¿no? Y que bueno, marca un poco el sentido y el devenir de este momento. Antes lo comentabas, Jesús, ¿no? Hay un objeto mágico, una suerte casi de cetro, de varita mágica que acompañaba siempre al conde duque de Olivares, que era su bastón, que había testigos que decían que estaba endemoniado, que tenía una cabeza del demonio, que incluso que hablaba por él, etcétera. Era un objeto bastante curioso, ¿no? Sí, lo menciona Gregorio Marañón, en ese libro que tú has citado. Lo menciona Julio Caro Baroja. Es decir, lo mencionan ¿por qué? Porque es verdad que él se apoyaba en un bastón por sus problemas con la gota. Ese es un bastón muy especial, te puedes imaginar, en fin, ni más ni menos que el bastón de un válido, pero por entonces era muy famosa la teoría
de que los brujos, los hechiceros, se valían de demonios familiares, que son un poco como sus acólitos a la hora de producir esos hechizos, o por lo menos para proporcionarse buena suerte, estar protegidos contra sus enemigos. Claro, si alguien tenía enemigos era el conde duque de Olivares. Nos decía que en la empuñadura de ese bastón tenía encerrado un diablillo familiar. Son muy pequeñitos, digo, esto forma parte de esa cosmovisión supersticiosa del siglo de oro que se dio también en otras épocas. Lo que perseguía, por cierto, la Inquisición. La Inquisición le tenía en miras, lo que pasa es que no le podía tocar, era un intocable, era un grande de España, el conde duque, pero la Inquisición sabía que sí que coqueteaba con este tipo de temáticas. Entonces, bueno, la superstición y sobre todo los libelos y los planfetos que había en aquella época decía que hablaba con el bastón, porque alguna vez se le vio como un poco ir dialogando él solo. ¿Con quién va a dialogar? Pues ni más ni menos con el bastón. Evidentemente esto son exageraciones, son cosas dichas por sus enemigos. Lo que sí es cierto es que así como Felipe IV tenía como confidente, lo tuvo en la época final, ¿no?, del conde duque de Olivares, tenía como confidente a Sor María Jesús de Ágreda, con el que se llegó a cartear hasta 600 misivas, ¿no? Hay una correspondencia muy, muy amplia, y prácticamente esta mujer, fíjate que era una monja de clausura en Ágreda, en Soria, tenía más influencia, por lo menos a nivel moral y espiritual, que el conde duque. Y el conde duque pues también quería tener su referencia, su mística y su vidente de cabecera, por decirlo así, ¿no? Y él fue pues buscando unas cuantas. Una de ellas era María Luisa de la Ascensión, que era la famosa monja de Carrión de los Condes, en Palencia, que también se bilocaba, igual que Sor María Jesús de Ágreda. Y aquí lo has citado un poco al principio, fue a la busca y captura del asesoramiento espiritual de la visionaria vallisoletana Marina Escobar, la que llamaban la costurera de Fuensaldaña. Era una mística importantísima en aquel momento, ahora nadie la conoce, ¿no?, porque pasó su vida postrada en la cama, prácticamente no se movía, ella tenía sus visiones de Cristo, de la Virgen, profetizaba, como solía pasar un poco con los alumbrados de aquel momento, y visionó, por ejemplo, la muerte de Rodrigo Calderón, que era el valido del duque de Lerma, que a su vez era el valido de Felipe III. Ella murió con fama de santidad en 1633, pero se sabe que buscó mucho su asesoramiento. Por lo tanto, cada uno de ellos, ¿ves?, tenía su vidente para que le asesorara sobre las cosas que van a ocurrir en el futuro. Fue una formación muy importante desde el punto de vista intelectual, cultural y social. Había heredado el puesto de alcaide de los Alcázares de Sevilla. Ahí paseaba con los amigos intelectuales de ahí. Había grupos muy importantes culturales como la Casa de Pilatos de los Duques de Alcalá. También una tertulia en casa del artista Francisco Pacheco. Se interesó por los libros especialmente. Empezó a ser gran coleccionista de libros y me parece que siempre se jactaba de ser hijo de Sevilla. Y esos años sevillanos fueron importantísimos en su formación como hombre de Estado. Jesús, hablaba John Eliot del apego de Gaspar de Guzmán a los libros, a la cultura, ¿no?, que era algo que en aquella época, bueno, pues lo hemos comentado a veces relacionado con el Escorial, quizás no todo el mundo tenía acceso a los libros, y además de los libros convencionales, como libros religiosos, novelas de caballerías, novelas de picaresca, etcétera, también en esas bibliotecas había muchos libros de magia, de nigromancia, de elementos prohibidos, que seguramente en la biblioteca del Conde Duque pues habría más de un ejemplar interesante, ¿no? Pues no creas, Nacho, porque primero lo que buscaron era eso, para precisamente acusarle de nigromancia. En su biblioteca posiblemente lo tuviera, está claro, por ese interés que hemos visto, ¿no? Y además he citado varios ejemplos donde se demostraba su fruición por las artes mágicas y por las artes prohibidas. Pero en su biblioteca no se encontró ningún libro. Era muy listo, claro. Los tendría bien escondidos, seguro. Hombre, que los tendría escondidos seguro. Es verdad que él tenía una gran biblioteca de todos los temas. Él tenía una gran colección de arte. Por ejemplo, en Loeches, en su palacio, tenía tanto arte que mandó hacer unas cortinas muy tupidas para que nadie viera todas las obras que había desde el exterior. Porque, en fin, no supiera ninguno más de lo que debería saber en aquel momento. Y para que no fuera expoliado, ¿no?, su palacio monasterio, porque también era un monasterio. En el fondo, Conde Duque era el de los que encendía una vela a Dios y otra al diablo. Me explico.
O sea, las cosas nigrománticas yo creo que están claras. ¿Y las de Dios por qué? Porque, por ejemplo, él rezaba siempre delante de una calavera. Rezaba mucho, iba mucho a misa, rezaba delante de una calavera que perteneció a un hombre muy insigne en letras, que en la Universidad de Salamanca había sido su maestro. Y además él se ponía en los brazos de Licios. Es decir, con lo cual daba la sensación de que sí, que era muy católico, apostólico, que era una persona muy preocupada por su alma, pero sin embargo amargó la vida de muchísimos de sus conciudadanos. Arrasó España, la metió en una bancarrota, promovió muchísimas sublevaciones, entre ellas la de Cataluña y entre ellas la de Portugal, y una de esas sublevaciones hizo que Portugal en 1640 pues, se convirtiera en un estado independiente. Bueno, pues todo esto fue algo que le pesó muchísimo al conde duque de Olivares y al final murió como él no hubiera querido morir nunca, que murió sencillamente con todos los agravantes posibles, sin ningún honor, sin ninguna condecoración y sin el cariño de su pueblo. Fíjate, el conde duque de Olivares es uno de esos protagonistas de la historia que todos conocemos por los cuadros de Velázquez, esa montura a caballo, con esa pose tan magistral, con esa mirada, ¿no?, de soslayo, mirando hacia atrás, hacia el espectador, y que desde luego cuando nos adentramos un poco en su biografía descubrimos infinidad de curiosidades, de referencias que nos ayudan a conocer ese otro conde duque, ¿no?, ese otro Gaspar de Guzmán y Pimentel. Esto es un poco lo que hemos querido comentar en este nuevo cronovisor, junto con nuestro compañero, nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, en este caso a caballo, ¿no?, a caballo de esos cuadros de Velázquez, para conocer la figura del conde duque. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muy bien llevarlo del caballo. Otro día hablaremos del convento de San Plácido. Señora Margareta Zeller. Me llamo Mata Hari. O además de mi libertad también quiere quitarme el nombre. Mata Hari, sí. Significa el ojo del amanecer, ¿es así? Sí. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos con la sección Discos con Historia, que cada pocas semanas nuestro compañero Miguel Lázaro, músico, musicólogo, entusiasta de la música, nos trae para hablarnos precisamente de eso, de esos discos que han marcado un antes y un después en la historia. El otro día, en mi canal de vídeo de YouTube, Dentro de la Pirámide, hablando precisamente de arquitectura en el Antiguo Egipto, contaba, ¿no?, esa polémica que había con algunos compañeros y algunos profesores, sobre todo en la carrera, cuando yo estudiaba en la universidad en Valladolid, cuando dábamos clases de historia del arte, que, bueno, pues se hablaba solamente de artes plásticas, lo que es arquitectura, pintura, escultura y el resto de artes como la literatura, el cine, la danza, la música, quedaban fuera, ¿no? Y por eso teníamos la broma de llamarlo historia parcial del arte, ¿no? Bueno, pues quizás estas artes nunca han recibido no voy a decir el respeto, porque sí que se han respetado, ¿no?, pero no han sido globalizadas dentro de un contexto artístico, yo creo que de una manera razonada o como merecida, ¿no?, como realmente se merecen. Y esa es la razón por qué nosotros, a lo largo de estas 11 temporadas ya de Ser Historia, 10 años haciendo historia, hemos intentado siempre meter elementos de música, meter elementos de literatura, de cine, de periodismo, en definitiva de esos objetos que, como si fueran piezas de un puzzle, poco a poco unidas unas con otras van formando la historia, ¿no?, el relato de los acontecimientos protagonizados por el ser humano desde el pasado hasta nuestros días. Y la historia de la música es un pilar importantísimo, porque es una referencia no solamente de nuestra forma de entender, de nuestra forma de comprender y sobre todo cómo interpretamos los elementos históricos que rodean un momento dado de nuestra propia vivencia. Miguel Lázaro en esta ocasión nos trae un disco de Radiohead, OK Computer,
que, si tengo que ser sincero, no había escuchado en mi vida, porque mi cultura musical es muy parca, muy pequeña. Pero bueno, yo también aprendo, ¿no?, a hacer un poquito más de historia, y aprendo un poquito más de historia con secciones como esta, de Miguel Lázaro, que, como digo, nos habla de un disco que luego, escuchándolo, realmente me ha parecido extraordinario. OK Computer, de Radiohead. OK Computer, de Radiohead, es uno de esos discos que se convierte en un clásico casi desde el primer segundo. Dicen que a la tercera va la vencida, y así fue con este disco de los británicos. Lanzado primero en Japón el 21 de mayo de 1997, el disco con historia de hoy es aclamado como una obra maestra del rock contemporáneo. Equiparado con Dark Side of the Moon de Pink Floyd, del que ya hablaremos en otro Discos con Historia, o con Abbey Road, que fue nuestro primer episodio en Ser Historia, tiene cerca de 6 millones de copias vendidas en todo el mundo y más de 200 millones de reproducciones en Spotify del single quizá más destacado del disco, Karma Police. 1997 es el año del fallecimiento de Diana de Gales, de la Madre Teresa de Calcuta y de Jacques Cousteau. De la publicación del primer libro de Harry Potter, de la oveja Dolly, del primer episodio de South Park, de Men in Black, de La vida es bella o de Titanic. De los 20 años de la Constitución Española o de la derrota de Kasparov frente al ordenador Deep Blue, hecho que tiene algo que ver con OK Computer. Como todos los grandes discos de la historia, OK Computer sabe reflejar lo que ocurre en su momento y se adelanta a lo que está por venir. El final de los 90 era una época de exceso de confianza en la tecnología, y lo que aún estaba por llegar era inimaginable en ese momento. Y preveía el desencanto tan brutal que íbamos a sufrir después. Sin este disco probablemente nunca hubiera existido Coldplay ni Muse, pero igual que tampoco hubiera habido Radiohead sin The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Beach Boys o Miles Davis. El quinteto suena en este disco compacto, equiparado y sabe muy bien cómo introducir nuevas instrumentaciones, ayudado por el excelente productor Nigel Godrich. Metiéndonos en los temas que componen el disco y sin pretender repasar en profundidad uno a uno, OK Computer empieza con Airbag, tema compuesto alrededor de un accidente de tráfico sucedido a Thom Yorke, cantante y líder de Radiohead, y en el que el airbag le salvó la vida. Thom ve en este hecho como una contradicción entre casi perder la vida por la tecnología de un coche, pero salvarla al mismo tiempo por la misma tecnología aplicada a la seguridad del mismo. Paranoid Android por sí solo requeriría toda nuestra sección. Es una alucinante sinfonía rock de 6 minutos y medio, dividida en 3 partes, donde Thom Yorke nos cuenta una historia que no solo describe el concepto del disco, sino la época y la realidad de Radiohead como grupo musical en ese momento y en lo que sería su prometedor futuro. Paranoid Android explota, llegando al tercer minuto, y se convierte en una gozosa sesión de distorsión guitarrística y virtuosística. Subterranean Homesick Alien es la historia de un alienígena que vigila la Tierra reflexionando sobre cómo los humanos no queremos salirnos de lo convencional para no ser rechazados. Le sigue Exit Music for a Film, que fue escrita para la película Romeo y Julieta del 96, y Let Down, tema escrito y grabado de madrugada, algo no poco frecuente en la banda, y que sigue describiendo la alienación, la falta de control dentro de la sociedad, la desaparición del sentir del individuo y, como dice la letra, aplastado como un insecto en el suelo. Llegamos a Karma Police, donde The Beatles tienen una influencia más que destacable y siempre presente en todo el disco.
que contó con un videoclip que más de 20 años después sigue siendo alucinante. El tema quizá más conocido de OK Computer nos habla de un cuerpo de policía del karma, una broma que el grupo solía hacer entre ellos. Fitter Happier merece una escucha cada cierto tiempo, para recordar lo grotescos e influenciables que podemos llegar a ser como especie humana. Electioneering, donde hay un juego de palabras entre ingeniería y elecciones, está inspirada por las votaciones en Reino Unido de 1997. Climbing Up the Walls nos habla de depresión, de ansiedad, de nuestros miedos, de nuestra oscuridad. No Surprises, que se presenta como casi una canción de cuna, nos promete que todo va a seguir bien, aunque quizá no sea lo que nosotros queremos en realidad, ni quizá de la forma que la canción nos lo plantea. Casi al final del disco, Lucky comienza a presentar la otra cara, la más amable, la que el grupo ha querido quizá ocultarnos hasta ahora. Para presentarnos que quizá no es todo tan terrible y que hay algo de luz más allá. Y The Tourist, el último tema del disco, intenta devolvernos a un punto de vista más objetivo después de semejante inmersión pesimista y abrumadora. Y nos da un pequeño atisbo de esperanza, de calma. Pese a que Radiohead plantea una realidad que puede ser real, lo que quieren decirnos quizá es que podemos escapar de ella y ser quien realmente queremos ser o quien realmente somos ya en realidad. OK Computer es un disco imprescindible. No es posible entender la música rock y su evolución los últimos más de 20 años sin él. Para muchos, Radiohead es una banda sobrevalorada y OK Computer un disco demasiado alabado. Algo de verdad hay, son una banda que levanta pasiones y que llega a convertirse para sus fans en una forma de ser y entender la vida. Pero la cuestión es, ¿preferimos que el arte sea extremo y excesivo o que sea leve y que pase desapercibido e inadvertido? Muchos, algunos, preferirán no reflexionar sobre esto y quizá elegirán preguntarle a su ordenador, a su teléfono, a su asistente virtual. Y después de escuchar la respuesta, podrán decir OK Computer. Bruto, amigo mío. He venido en cuanto he sabido que estabas en Roma. Casio, qué sorpresa. No me he movido de aquí. Ven, recuéstate. ¿Deseas un vino? Gracias, Bruto. Nunca osaría rechazar un vino de tus bodegas. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
Seguro que en estas semanas de confinamiento el sonido que vamos a escuchar ahora a muchos de ustedes, a muchos de vosotros, os suena muy de cerca por haber participado en ello y por haberse convertido prácticamente en un argumento más, ¿no?, de ese yo me quedo en casa y de esa solidaridad de la que hemos hecho todos gala, unos más que otros, también hay que decirlo, cuando a las 8 de la tarde salimos a aplaudir por todos aquellos que nos están ayudando. Es un momento complicado, es un momento difícil, que tiene también sus reflejos en la historia. A lo largo de estas últimas semanas, aquí en nuestro programa, hemos estado hablando de diferentes momentos del pasado en donde se han vivido epidemias parecidas, similares, que han marcado un antes y un después, no solamente en acontecimientos históricos, sino también en la forma que tenemos de afrontar la realidad y de afrontar el futuro. Yo recuerdo hace unos años con un buen amigo, me decía, pues quizás con esa desazón, ¿no?, o ese miedo por acababa de tener su segundo hijo, que claro, que en el entorno en el que nos movemos quizás hay demasiada tranquilidad, ¿no? Y si echamos la vista atrás, bien nuestros abuelos, nuestros padres han sido protagonistas de algún momento bélico importante, ¿no? No solamente la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, es decir, algo parecía que esa normalidad que estábamos viviendo pues era demasiado halagüeña, ¿no?, demasiado bonita para ser real. Y mira, nos encontramos con esto, pero en cualquier caso, como lo he dicho mil veces, yo prefiero esto a una guerra. Hay gente que nos escucha a través de los podcasts en lugares donde hay conflicto y así nos lo dice, ¿no? Es muchísimo peor una guerra que un ataque, aunque sea ciego, aunque sea invisible, de un virus. En definitiva, es un momento que podría haber cambiado la historia, seguramente lo va a hacer, pero si reflexionamos y echamos la vista atrás, como decía antes, en programas previos hemos hablado de cómo epidemias similares han trastocado el mundo de las culturas precolombinas, cómo sucedió algo parecido hace un siglo con la mal llamada gripe española en Europa y en el resto del mundo, con casi 50 millones de muertos, la famosísima peste negra, ¿no?, otras catástrofes similares en el mundo de los faraones, pero si echamos la vista atrás a nuestra historia judeocristiana, hay una peste, hay una epidemia en el siglo VII antes de nuestra era que quizá de no haber existido, hoy el mundo sería absolutamente distinto, absolutamente diferente. No voy a decir ni que mejor ni que peor. Hemos preguntado a Javier Alonso, nuestro biblista, porque es un hecho histórico que aparece precisamente en el Antiguo Testamento, cuál es, que nos cuente él, ¿no?, un poco esa idea de Sennacherib de conquistar Jerusalén, que al final fue derrotado, y eso, pues propició, ¿no?, que la religión judía siguiera teniendo el empaque, la fuerza que tenía en la zona hasta entonces. Vamos a escuchar primero ese desarrollo de ese suceso histórico y luego valoramos un poco lo que pudo haber pasado. La verdad es que cuando hablamos de plagas o enfermedades masivas dentro de la Biblia, lo primero que se nos viene a la cabeza siempre son las 10 plagas de Egipto en tiempos del Éxodo. Pero como me imagino que se han tratado ya en algún otro programa o desde el punto de vista de Egipto, o en cualquier caso son muy conocidas, me gustaría hablar hoy de un episodio que es muchísimo menos conocido en la Biblia, pero que creo que es muy, muy interesante. Para situarnos nos vamos al siglo VIII antes de Cristo. Yo creo que en alguna ocasión ya hemos hablado en el programa de que en ese momento, en lo que ahora sería el reino de Israel, no era un reino como en época de Salomón, sino que había dos, un Israel en el norte y un Judá en el sur con capital en Jerusalén. En el siglo VIII los asirios emprenden una serie de campañas de conquista y van tomando una por una todas las fortalezas del reino del norte, del llamado Israel, hasta que al final en el año 722 a.C., Sargón II toma Samaria, que es la capital del reino de Israel.
con eso digamos que este reino, uno de estos dos reinos hermanos, desaparece de la historia. Los asirios destruyen, como era su costumbre, todo lo que pueden, matan a todos los que pudieron y el resto los deportaron. Este es el punto de origen de la historia de las 10 tribus perdidas de Israel, puesto que lo que los asirios deportaban nunca se volvía a saber del asunto. Los que tuvieron más suerte consiguieron refugiarse en el reino hermano del sur, en Jerusalén, que hasta aquel momento vivía a la sombra de sus vecinos del norte, más poderosos, con una vida cultural e intelectual mucho más fuerte. Pero esta llegada masiva de refugiados del norte hizo que Jerusalén creciera, tuviera que construir unas nuevas murallas para acoger a toda la población de refugiados y se convirtiera en el último reducto de este pueblo, pues, que hablaba hebreo y que tenía una fe en un Dios que los había elegido como un pueblo entre las naciones. Bien, unos años más tarde, otro rey asirio, Sennacherib, continuó la obra de sus predecesores. En realidad se trataba de una revuelta anti-asiria de todos los pueblos del Próximo Oriente que estaban sometidos a los asirios. Hay asirios, egipcios y de todo. Y bueno, pues en un momento dado le tocó el turno también ya al reino de Judá. Estamos en el año 701 a.C. El rey asirio es Sennacherib y el rey judío es Ezequías. Y tenemos dos versiones de lo que ocurrió a continuación. Tenemos la versión asiria, que está escrita en los anales de Sennacherib, y cuenta que las tropas asirias llegaron arrasando, como era su costumbre, llegaron hasta Jerusalén y rodearon la ciudad, la sitiaron. Utiliza la expresión, además, que Ezequías se había quedado atrapado como un pájaro en su jaula. Por su parte, la versión judía la tenemos en el libro segundo de los Reyes, en el capítulo 19. Y cuenta que en ese momento de angustia, el rey Ezequías, que era muy fiel devoto de Yahvé, contó con el apoyo del profeta Isaías, que pronunció un oráculo en el que vaticinaba que los asirios no tomarían Jerusalén. Pues bien, en estos momentos de angustia, esperando el ataque final asirio o un asedio que acabaría haciendo caer la ciudad por hambre, el texto bíblico nos cuenta que el ángel de Yahvé mató en una sola noche a 185.000 soldados del campamento asirio. Probablemente las cifras de muertos están muy infladas. Al fin y al cabo, estos textos bíblicos son en gran parte propagandísticos. Pero lo que debemos asumir es que hubo una plaga de peste. Probablemente lo que ocurrió fue que hubo una plaga de peste que afectó a los asirios, pero no afectó a la población de Jerusalén. ¿Por qué, estando tan juntas, solamente afectó a un bando? Pues porque la población de Jerusalén, gracias a las últimas construcciones hidráulicas de Ezequías, tenía acceso privilegiado y único, en exclusiva, a la fuente de agua que emanaba cerca de Jerusalén. Los que hayan estado en Jerusalén en los últimos tiempos quizá hayan podido visitar lo que se llama la ciudad de David y el túnel de Ezequías, que era lo que proporcionaba el suministro de agua potable a la ciudad. Sin embargo, el ejército sitiador, a pesar de que desde el punto de vista militar podía tener una posición superior privilegiada, en realidad estaba mucho peor. No tenía comida y no tenía, sobre todo, acceso a agua corriente. Así que la peste se cebó sobre ellos. Los anales de Sennacherib cuentan la historia de otra manera. Dicen que Sennacherib tuvo que marcharse otra vez a su reino porque había tenido una rebelión, sin reconocer que tuvo que levantar el campo sin haber conseguido su objetivo militar, que era tomar Jerusalén. Las dos partes, digamos que mienten a su modo. La verdad normalmente está en el justo medio y parece ser que Sennacherib retiró sus tropas, pero a Ezequías también le pagó un dinero para poder seguir libre y librarse del ataque asirio. La historia hasta aquí podríamos decir que es muy parecida a la de otras epidemias, otros momentos bélicos a lo largo de la historia. Pero el hecho de desarrollarse donde se hizo, en Jerusalén, la ciudad santa, la comunidad judía, un momento pues realmente neurálgico y importante, ¿no? Importante para la historia de Occidente y en definitiva para todo el mundo, ¿no? Porque luego el cristianismo, las religiones se han extendido por todo el planeta y podríamos decir que la historia de alguna manera pues está globalizada. Si hiciéramos un juego de imaginación y pensáramos en el ¿y si
Sennacherib hubiera vencido. Esto es lo que nos plantea Javier Alonso, nuestro biblista, para caer en la cuenta, ¿no?, de cómo podría haber cambiado absolutamente todo si realmente esa campaña, en definitiva, hubiera sido exitosa. Bueno, pues el futuro, nuestro presente, en definitiva, habría sido totalmente distinto. Javier Alonso nos lo explica. Lo importante de esta historia es las consecuencias que tiene. Como decía, esto ocurre en el año 701 y esto lo que le proporciona al reino de Judá son otros 114 años de vida independiente, hasta que finalmente cayó ante las tropas de Nabucodonosor y supuso la marcha de las élites judías al destierro de Babilonia. ¿Qué ocurrió en estos años? Pues primero, la reforma religiosa del rey Josías, en la que aparece milagrosamente el libro del Deuteronomio, que en realidad es redactado en este momento y que constituye ya la versión final de lo que es el Pentateuco, la ley judía, más el propio hecho de la derrota ante los babilonios y el destierro en Babilonia, que supone la creación de un judaísmo ya sin templo, que va a dar lugar al judaísmo de los siglos posteriores. Si en este año 701 Sennacherib hubiera tomado Jerusalén, lo más probable, asumiendo sus episodios anteriores, es pensar que hubiera destruido la ciudad, hubiera deportado a los judíos y nunca más se hubiera sabido de ellos. ¿Qué significa esto? Pues que en el año 701 a.C. se hubiera acabado el judaísmo. Y si no hay judaísmo, tampoco hay cristianismo. Y si no hay cristianismo, tampoco hay islam. De manera que el mundo en el que vivimos actualmente sería absolutamente diferente. Puede parecer un incidente militar sin importancia dentro del mundo antiguo, pero en realidad es una de las batallas o asedios en los que el resultado final de la contienda nos ha afectado durante muchísimos siglos. Puede estar a la altura, por ejemplo, del resultado de las guerras médicas entre persas y griegos. Si hubieran vencido los persas, pues se hubiera perdido todo el siglo de oro de la cultura griega y no hubiéramos tenido esta herencia también griega tan profunda que tenemos en nuestra civilización. Así que, bueno, pues a veces las plagas o las pestes, como en este caso, pues son muy importantes, condicionan nuestro futuro y lo que no sabemos es si en esta ocasión fue para mejor o para peor. Seguro que muchos de nuestros oyentes están pensando ahora precisamente en eso, que efectivamente quizás un hecho histórico lo intentamos explicar por medio de ese contexto más local, como es el reflejo de algo que tiene que ver solo con una religión, en este caso con los judíos, y nos olvidamos de que realmente nos afecta a todos, ya estemos en Israel, estemos en América, en África, en Europa, en Oceanía, en cualquier sitio, porque en definitiva esas religiones se han expandido luego por todo el planeta y han marcado el camino que estamos siguiendo día a día en estos días, ¿no?, del siglo XXI. Hay que pensar muchas veces en ese trasfondo y aprender de ese pasado para poder disfrutar también, no solamente el tópico de no volver a repetir los mismos errores, pero desde luego para aprender de lo que sucedió e interpretarlo correctamente. Estamos a punto de llegar a las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. A nosotros nos queda todavía media hora para seguir intentando hacer un poquito más de historia y damos el paso a nuestros compañeros de informativos, que seguro que tienen muchas cosas que contarnos. Hasta ahora. Estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser con Nacho Ares. Los
paisajes, aunque nos parezcan que son estáticos, es todo lo contrario, son muy dinámicos y en unos pocos miles de años pueden cambiar muchísimo. Y más un ámbito como es el fluvial, en que hay en este caso el agua, un fluido que se desplaza por la superficie y que va erosionando y sedimentando a la vez, con lo cual van cambiando esas morfologías y la distribución de la sedimentación, con lo cual el cauce del río que conocemos actualmente del Tajo, por ejemplo, pues en época romana o anterior era distinto, o sea, no tenía el mismo trazado, ya que esa sinuosidad y los meandros pues se van moviendo con el tiempo, igual que la erosión y diferentes elementos que van modificando el paisaje a una velocidad mucho más rápida de la que nos pensamos. Muchas veces no lo valoramos, pero hay unas ciencias paralelas a la propia investigación arqueológica o histórica que nos ayudan a reconstruir y a profundizar, ¿no? Y de alguna manera también a corroborar muchos datos que la simple historia, cuando la leemos entre líneas o los objetos materiales, nos pueden estar comentando, ¿no? Escuchábamos ahora a Miguel Ángel Rodríguez Pascua. Él es geólogo, científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, y es uno de los colaboradores, una de las personas visibles de un grupo de investigación muy amplio que en los últimos años ha estado trabajando en un lugar de la provincia de Guadalajara, muy cerquita de Drieves, en donde la conclusión de un estudio preliminar parece que pues han dado con una ubicación más o menos precisa de uno de los lugares quizás más importantes de la historia antigua de España, esa batalla del Tajo, a partir de la cual Aníbal, el famosísimo Aníbal, pues hizo sucumbir a todos, un aglomerado, ¿no?, de poblaciones locales de la península. Emilio Gamo, bienvenido a Ser Historia. Hola, muchas gracias. Emilio Gamo es arqueólogo, uno de los miembros de este equipo. Ustedes han estado trabajando en los últimos tiempos en Drieves, este municipio, como digo, de la provincia de Guadalajara, buscando también, yo no sé si lo buscaban o salió por simple casualidad, el hecho de dar el espacio de donde tuvo lugar esa batalla del Tajo en el año 220 antes de nuestra era. Es una batalla que grosso modo conocemos a través de fuentes clásicas y que supone desde el punto de vista histórico un momento importante, ¿no?, en ese siglo III de la historia de España. Sin duda, la batalla del año 220 a.C. supone un hito histórico fundamental para la meseta en época prerromana, pero sin duda también para la historia universal, puesto que esa victoria de Aníbal le consolida como líder militar y en una escalada, ¿no?, que acabará terminando en la Segunda Guerra Púnica. Por lo tanto, la importancia histórica ulterior de este hecho pues es muy relevante. Realmente nosotros comenzamos las investigaciones arqueológicas en el Cerro de la Virgen de la Muela, donde está ubicada la ciudad propietaria y romana de Caracas, en el año 2016, y hemos hecho ya campañas de excavación en 2017, 2018 y 2019 en el Cerro de la Virgen de la Muela. Y últimamente nos había llamado la atención que en el tesoro de Drieves, que es un tesoro que se encontró a los pies de este Cerro de la Virgen de la Muela en el año 1945 y que ahora se expone en el Museo Arqueológico Nacional, pues había una serie de materiales vinculados al mundo púnico o de influencia púnica, y nos había llamado la atención cuál sería el motivo, ¿no? Y pues empezamos a repasar las propuestas de ubicación de esta batalla del Tajo, que se han hecho en función de la descripción que hace Polibio y Tito Livio de la misma, y vimos que muchas de las propuestas que se habían realizado pues no cuadraban con algunos de los aspectos de esa descripción y con la lógica histórica, ¿no? Por lo tanto, pues hemos considerado como opción plausible, que queremos, en fin, hacer posteriores prospecciones arqueológicas para poderla concretar más, que aquí fue la batalla del Tajo entre Aníbal y una coalición liderada por los carpetanos junto a los orcades y a los fugitivos del Mántica.
la idea de ese conglomerado de diferentes grupos sociales le da bastante empaque, ¿no? Porque las fuentes nos hablan o nos pueden hacer entender que había 100.000 soldados o miembros de ese ejército por solo 25.000 del de Aníbal, y precisamente pues quizás la estrategia, el buen hacer militar de Aníbal, en contraposición quizá al hecho de que esos 100.000, pues cada uno, pues hablando así un poco de manera casera, cada uno era de su padre y de su madre, pues no supieron afrontar, y seguramente también el espacio físico ayudó, ¿no? También, aunque Aníbal venía de fuera, a poder llevar a favor, ¿no? El resultado final de la batalla. Bueno, en primer lugar creo que es interesante destacar cómo las fuentes escritas en la antigüedad muchas veces, digamos que adornan los hechos, ¿no? Y posiblemente parte de ese adorno sea el número de combatientes de los enemigos de Aníbal, ¿no? Puesto que evidentemente si un general en este caso derrota a un número muy superior al suyo de enemigos, pues su victoria y su fama es mayor, ¿no? Por lo tanto, existe la posibilidad de que ese número, bueno, pues fuera inferior. Pero en cualquier caso parece que fue una gran movilización de tropas de los pueblos indígenas de la meseta, y frente a lo cual, bueno, pues Aníbal pudo mostrar ese genio que mostraría posteriormente durante la Segunda Guerra Púnica. Otros autores además habían ubicado el posible espacio donde se desarrolló este escenario pues en otros lugares, ¿no? de la península. Se habló de Aranjuez, se habló de la sierra de Guadarrama. En definitiva, bueno, pues había muchas dudas, ¿no? Y quizá, aunque esta es un primer acercamiento, yo no sé si ustedes tienen la certeza absoluta de que ese fue el lugar muy cerquita de Drieves, en Guadalajara, de la batalla del Tajo. Sí que parece que hay una serie de evidencias que así lo demuestran, ¿no? En contraposición, yo no sé, por ejemplo, Adolf Schulten u otros autores, cuando hablaban de otros espacios de la geografía, ¿en qué se basaban? Bueno, la propuesta que nosotros hacemos parte de una serie de datos que dan las fuentes escritas, ¿no? En este caso, como ya he dicho anteriormente, Tito Livio y Polibio. Y son, en primer lugar, que la batalla se da en la Carpetanía y es liderada por los carpetanos, y que estos fueron instigados por los oretanos, que es un pueblo que está ubicado en torno a la actual provincia de Cuenca, ¿no? Lo cual habla a favor de una ubicación hospital dentro del territorio de los carpetanos. En segundo lugar, dice que desarrolla sobre un vado del Tajo, ¿no? Las condiciones, geomorfológicas del escenario de la batalla no es coherente con algunas de las propuestas que se habían hecho de ubicación. Luego, además, dice la descripción de las fuentes clásicas que Aníbal, después de hacer una campaña contra el Mántica y otra ciudad que se llamaba Arbucala, vuelve de nuevo hacia Carhadás, la actual Cartagena, y sabemos que lo que posteriormente será la vía romana que unía con Plutum con Cartagonova, es decir, Alcalá de Henares con Cartagena, había sido utilizada desde al menos el siglo V y IV antes de Cristo, desde la costa hasta el interior, y así lo demuestra la llegada desde esa época de cerámica griega. Por lo tanto, ese camino, esa vía, que luego será una vía romana posteriormente, reutilizada, era conocida por los cartagineses. Por lo tanto, no les era un camino ajeno, ¿no? Y además es la ruta más, más corta entre Salamanca y el Mántica y Cartagonova. Y así vemos que el punto en el que cruza el río Tajo, esa vía romana, y que, en fin, con mucha posibilidad es por la que volvió Aníbal, por los argumentos que he dicho anteriormente, pues es junto al Cerro de la Virgen de la Muela, y esto se refuerza, bueno, pues por una serie de datos, como he dicho, de carácter geológico y arqueológico que apoyan esta ubicación. Eso unido a que está en el territorio de los carpetanos,
hace, bueno, pues que, por ejemplo, otros vados que estuvieran fuera del territorio de los carpetanos pudieran ser desechados automáticamente. Es curioso, ¿no? Porque imagino que el siguiente paso, si no lo han hecho ya, será buscar evidencias físicas, ¿no? Evidencias materiales de la existencia en ese lugar de una batalla que, bueno, ya sean 100.000, 50.000 o 20.000, es mucha gente, y como ha sucedido en otros lugares de la península, aquí lo hemos comentado en otras ocasiones, por ejemplo en Andalucía, en algunas batallas también entre el mundo ibérico y el mundo romano, las huellas dejadas por los participantes en la batalla son muy numerosas, ¿no? No solamente pues tachuelas de las sandalias en caso de legionarios romanos, algunos pertrechos. Imagino que la investigación también irá un poco en ese sentido para poder confirmar que ese era el lugar de la batalla. Claro, nuestra intención es, bueno, pues, desarrollar una serie de prospecciones arqueológicas en la vega, ¿no?, de los términos principales de Drieves y de Illana para poder localizar restos arqueológicos vinculados. Sin embargo, hay que señalar que es interesante cómo en algunos yacimientos arqueológicos del entorno, no solo el propio tesoro de Drieves tiene elementos púnicos, también otra ocultación de plata en Armuña de Sajuña, que es otro pueblo de Guadalajara donde se encontró un tesoro, una ocultación de finales del siglo III a.C., también aparecen materiales de época púnica. Entonces, estamos hablando que arqueológicamente ya a día de hoy sabemos que hay, bueno, pues una presencia púnica en todo el entorno. Ahora habrá que delimitar exactamente el lugar. Además, como señaló Miguel Ángel, existen una serie de estructuras antrópicas que se pueden relacionar con la descripción de la batalla de Polibio y de Tito Livio, que modificaron el posterior cauce del río Tajo en este lugar, y que quizás estuvieran vinculadas con la batalla también. Una de las claves de la batalla, como ya todo el mundo sabe, son el uso de los vados por parte de Aníbal, es decir, esos pasos de agua, de agua somera que hay en los cauces de los ríos, para poder concentrar la batalla en esos puntos y superar la inferioridad numérica que tenía con respecto a los indígenas. El problema de todo esto, y como ya hemos comentado anteriormente, es que un río es dinámico, es decir, que la morfología fluvial va cambiando y esos vados pueden aparecer y desaparecer. Por ejemplo, en una época de avenidas, el río puede sedimentar barras de gravas y esas barras de gravas durante un tiempo pueden funcionar como un vado, es decir, que disminuye la profundidad y se puede pasar por ahí. Pero en la siguiente avenida se pueden ir esas gravas y el río deja de ser vadeable en esas zonas. Entonces, ¿cómo podemos saber que esos vados eran activos en la época de la batalla del Tajo? Pues hay una de las claves es la tectónica activa que hay en esta zona. Entonces, en este caso, el río Tajo se ajusta a una fractura que hay en la corteza terrestre ahí, que es la falla del Tajo, y esa falla tiene una actividad constante, al menos desde el Pleistoceno medio, es decir, desde hace unos 800.000 años. Esta actividad y este movimiento continuo de la falla hace que vaya generando saltos que se vayan moviendo poco a poco, y esos saltos se van rejuveneciendo constantemente, con lo cual esos vados sabemos que están ahí desde mucho antes incluso de la época histórica, gracias a ese rejuvenecimiento del paisaje que va generando la actividad de la falla, ¿no?, de esta falla activa. Y por otro lado, otra de las claves importantes es que justo el meandro, es decir, esa curva que tiene el Tajo frente a la ciudad romana de Caracas, gracias a los estudios geomorfológicos hemos podido ver que hay una estructura cuadrangular, de forma rectangular, que condiciona el desarrollo del meandro. Esa estructura rectangular es antrópica, es decir, que la realizó el ser humano y ha modificado con posterioridad el desarrollo de ese meandro, es decir, que ha tenido una influencia sobre la evolución del río Tajo en esa zona después de su construcción. Y esa estructura rectangular podría ser la famosa empalizada que construyó Aníbal para forzar el paso de los cartagineses por los vados que él quería. Y justo a un extremo y otro de la estructura rectangular
hay 2 vados. Entonces cuadraría también perfectamente con las descripciones históricas que hay al respecto. Escuchamos una vez más al geólogo de este grupo de investigación, a Miguel Ángel Rodríguez Pascua, geólogo, como digo, científico, titular del Instituto Geológico y Minero de España, que ha trabajado en la detección, o por lo menos la interpretación de ese espacio natural para poder interpretar que pudo haber sido allí el lugar en donde en el año 220 antes de nuestra era tuvo lugar la batalla del Tajo. Emilio Gamo, arqueólogo, insistimos un poco en ello, ¿no? La importancia de la geología, de disciplinas afines a la arqueología, que es algo que en las últimas décadas tiene mucho predicamento, ¿no? Durante muchísimo tiempo la arqueología parece que iba pues a libre albedrío por su propio camino, y en las últimas generaciones pues se suman todo tipo de científicos que ayudan a completar la información y sobre todo a interpretar ese espacio que es tan importante a la hora de delimitar un paisaje en busca, en este caso, del lugar donde pudo haber sido la batalla del Tajo. Sí, sin duda la interdisciplinariedad en la arqueología, ha demostrado que puede dar muy buenos frutos, ¿no? Y en ese sentido, precisamente el grupo de investigación, ¿no?, de Miguel Ángel Rodríguez Pascua ha desarrollado en otros yacimientos una línea de investigación muy interesante, como es el estudio de la paleosismicidad, cómo detectar restos de terremotos antiguos. Por ejemplo, lo han podido realizar en Complutum estas investigaciones. Por lo tanto, da muchas claves históricas que solo los arqueólogos no llegaríamos a comprender en toda su profundidad sin esta ayuda, sin duda. Y lo importante es cómo esas piezas, ¿no?, parece que van formando un puzzle. Todavía el dibujo podríamos decir que está esbozado, pero poco a poco, por lo menos esa es vuestra idea, el buscar, ¿no?, el objetivo de que realmente lo que allí... Porque mira, me atrevería a cambiar un poco la pregunta. ¿Podría ser ese escenario el espacio de otra batalla, de otro momento histórico que se podría haber confundido con la batalla del Tajo? Bueno, sabemos, y esto es otro dato interesante, que ese vado del Tajo fue muy codiciado a lo largo de la historia. Recientemente hubo un congreso en el Museo de Guadalajara acerca de Caraca y la romanización del interior peninsular. Bueno, pues ahí los investigadores Bernardez y Guisado dieron a conocer la existencia de 2 campamentos posteriores en torno a este vado o en sus cercanías, uno de época desertorio y otro vinculado a las guerras civiles entre César y Pompeyo, lo cual da también una imagen clara de la importancia estratégica de este vado. Lo acabas de mencionar en varias ocasiones. Muchos de los oyentes de Ser Historia que quizá no son, pues no están muy metidos en la historia de ese mundo prerromano, la verdad es que la figura de Aníbal, ¿no?, se vende sola. Es uno de los grandes protagonistas de la historia. Muchos estarán pensando, ¿también cruzó por ahí con elefantes o fue solamente a caballo? Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero es el personaje de Aníbal, quizás no lo valoramos tanto, ¿no? La relación que tuvo con la península ibérica, con esa España romana y prerromana, quizás lo vemos más en otros lugares del continente o del norte de África, pero tuvo mucha presencia en España. No, sin duda la presencia cartaginesa, evidentemente en la costa del sur de la península, pero también en el interior, es fundamental. De hecho, se dice en las fuentes clásicas como después de la batalla del Tajo, digamos que toda esta área del interior peninsular, la Carpetania, queda ya bajo el control claramente de los cartagineses, ¿no? Y así empiezan a aparecer esos materiales
cartagineses en los yacimientos carpetanos, ¿no? A veces monedas, a veces materiales, cerámicas de otros tipos, etcétera. Tenemos apenas un poquito más de un minuto. Emilio Gamo, arqueólogo, ¿cuál es el sentimiento que ahora subyace por la piel del arqueólogo en la previsión de las próximas campañas, de los próximos trabajos? ¿Realmente creen que van a encontrar las evidencias que confirme que este lugar es el espacio de la batalla del Tajo? Bueno, nosotros tenemos confianza en que la propuesta que hemos hecho es coherente con los datos que existen, ya digo, a nivel arqueológico, a nivel histórico, a nivel geológico, y que la opción es la más plausible con los datos que tenemos, con lo cual creemos que en un radio en torno a Drieves e Illana es la opción que creemos que tiene más posibilidades para encontrarse esta batalla. Por lo tanto, esperemos que haya suerte en ese aspecto, ¿no? Y de todas formas tenemos intención, esperemos que las circunstancias nos lo permitan, de continuar los trabajos arqueológicos en Caracas y en su entorno, ¿no? También para poder ver toda la evolución histórica de esa ciudad desde época carpetana hasta época romana e imperial. Por lo tanto, un estudio y otro esperemos poderlos desarrollar en los próximos veranos, ¿no? En muchas ocasiones los grandes descubrimientos de la arqueología se realizan a partir de pálpitos que no pueden ser explicados porque son sentimientos humanos que realmente están confirmados a partir de algunos hallazgos indirectos que le hacen pensar al investigador este puede ser el lugar, y yo creo firmemente que estamos en ese espacio, ¿no? Muy cerquita de Drieves. Seguramente ahí tuvo lugar la batalla del Tajo en el año 220 antes de nuestra era, con un gran protagonista de la historia que fue Aníbal Barca. Pues Emilio Gamo, arqueólogo también del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias. Yo me quedo en casa. Ese es el lema que intentamos cumplir en las últimas semanas para seguir haciendo historia, un poquito más de historia aquí en la cadena SER, con este programa SER Historia. 90 minutos hemos vamos a cumplir ahora, que hemos compartido hablando de una figura absolutamente carismática como es el Conde Duque de Olivares. Hemos viajado también a Guadalajara para ver las huellas de esa batalla del Tajo. Hemos escuchado también momentos musicales en el sentido de esos discos con historia, con Radiohead, un disco del que yo no tenía ni la más remota idea de su existencia, pero como siempre yo también aprendo mucha historia en este programa. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y una vez más un servidor, Nacho Ares, a los mandos de esta máquina del tiempo, grabando, editando. Así que si hay algún error, no le tenemos que echar la culpa a José María Sendra, nuestro técnico habitual, sino a un servidor. Y como siempre, delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor, Nacho Ares, el mismo que vista y calza. Nos seguimos escuchando a través de los podcasts en serhistoria.com, y también dentro de 7 días estaremos aquí puntuales a nuestra cita. Ahora les dejamos con nuestros compañeros del cine y mucho más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.